Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Entonces, quería hacer referencia, pues, a esta conclusión. Ya esto es otro tema a la que llega Amaury Justo Duarte con relación al papel de los fondos de pensiones, cómo esto ha tenido qué incidencia ha tenido en la transformación del capitalismo dominicano. Uno de los primeros en hablar de una revolución silenciosa, con el tema de los fondos de pensiones fue Peter Drucker, que entiende que si el socialismo, plantea Drucker, que si el socialismo no es otra cosa, que el control de los medios de producción por parte de la clase obrera, que eso pretendió ser el socialismo, el control de los medios de producción por parte de la clase obrera. Nunca fue eso, sino fue el control de una burocracia de los medios de producción en nombre de la clase obrera. Y esa burocracia, se convirtió en dictatorial. Y los propios obreros fueron las víctimas de esa democracia. Por eso, hoy en día, en el único lugar donde no hay fondos de pensiones, por lo que luchar ni por lo que buscar absolutamente nada, son en los llamados países socialistas. Ahí no hay fondos de pensiones, porque ahí no hay nada que se haya hecho que realmente terminara favoreciendo a la clase obrera. No hay ni siquiera sindicalización. Pues no se permiten los sindicatos. Ni siquiera sindicalización como tal. Pero bueno, decía Drucker, bueno, el socialismo no llegó de aquella manera. No llegó porque aquello se fue hacia un control burocrático que distorsionó realmente el socialismo. Pero ahora él entiende, no ahora porque su trabajo no es reciente, pero en las nuevas circunstancias que se dan a partir de la aparición de los fondos de pensiones y del rol que han tomado en el mundo, hay un dominio del capital por parte de los trabajadores. Naturalmente, sabemos que entre el trabajador y ese capital hay una intermediación y que el trabajador tiene escaso poder de decisión sobre la suerte de esos fondos. Que si bien es cierto que es el dueño de esos fondos, no tiene impacto en las políticas que se siguen con esos fondos. Luego, el buscar tener incidencia en la inversión de esos fondos es un objetivo que convierte a la clase trabajadora en una clase dominante. Juan Bosch hablaba de que en la República Dominicana no había una clase dominante, que había una clase gobernante que no había llegado a ser clase dominante. ¿Por qué? Porque para ser clase dominante se requiere la conciencia de clase. Hoy los trabajadores en el mundo aportan el principal capital de inversión, pero no hay una conciencia de clase sobre eso. Y por lo tanto no hay una incidencia que
condicione todo lo que ocurre alrededor de eso al bienestar de los trabajadores. ¿Y cuál es el bienestar de los trabajadores? Primero, el bienestar de los trabajadores empieza por conservar el trabajo. Conservar el trabajo no quiere decir necesariamente que vamos a mantener los tipos de trabajos tradicionales que tenemos ahora, pero sí de que todo lo que se me invierta esté condicionado a creación de empleos y creación de empleo con condiciones dignas. No importa que sean empleos nuevos, producto de las transformaciones que está experimentando la sociedad. En el caso dominicano, por ejemplo, los trabajadores dominicanos tienen un mecanismo para tener incidencia o para buscar una incidencia en el destino de estos fondos que le da más poder que cualquier tipo de otra acción que puedan hacerse, por ejemplo, como huelgas generales, una serie de cosas. Nosotros tenemos una ley laboral y esa ley obliga al empresario dominicano a no aprovecharse de la mano de obra ilegal. Y entonces tiene que ser un 80-20. Pero, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es un mecanismo que tendríamos para que esa ley se cumpla? Y si esa ley se cumple, ¿qué pasa? Yo tengo más gente trabajando, tengo más gente cotizando, tengo más gente con salarios dignos, y no quiero decir que el salario mínimo, le está llamando digno a un salario mínimo. Bueno, es digno porque ese salario tiene dos componentes. Puede ser precario, pero tiene dos componentes. Tiene ese salario social que le da atenciones desde hace 18 años a las personas que antes no tenía, y tiene el salario monetario. El indigno es ese que solamente tiene la parte monetaria. Toma esos chelitos ahí que no te sirven para nada, pero si te moriste, te enfermaste, te jodiste. O salte por ahí a buscar un seguro subsidiado del Estado. Entonces, yo creo que una gente con su trabajo, si tiene la dignidad de ganarse con su trabajo la protección médica que requiere, yo creo que eso en términos personales tiene otra connotación. La cita que buscaba de el doctor Amaury Justo Duarte con relación a la transformación del capitalismo es que él entiende que el capitalismo dominicano ha experimentado una transformación que se equipara con lo que ocurrió. Solamente tiene, sin embargo, la práctica de la experiencia histórica revela que en los países donde, bueno, eso es otra cosa. Aquí está lo de, bueno, él dice, si continuaran permitiendo que su propio capital sea utilizado en su contra o si ejercen un control directo sobre estos fondos para salvar su puesto de trabajo y sus comunidades, que es más o menos lo que estaba explicando, pero no es la cita que quiero, sino en la que él habla finalmente de todo el proceso de transformación, cómo él entiende que esto se ha reflejado en una transformación del capitalismo dominicano y hacia dónde pudiera eso conducir. Pero bueno, la inserción de los fondos de pensiones en la economía dominicana, aquí la tengo.
La inserción de los fondos de pensiones en la economía dominicana ha cambiado la fisonomía del capitalismo dominicano. Ahora estamos en presencia de una propiedad social que no existía salvo los bienes confiscados a la familia Trujillo en 1962 y que constituyeron un incremento de Estado que sucedió hasta finales del capitalismo de Estado. Bueno, y que constituyeron un capitalismo de Estado que subsistió hasta finales de la década de los 90 del siglo XX, cuando la privatización de las empresas, cuando se produjo la privatización de las empresas propiedad del Estado. Hay un dato que es importante recordarlo, yo sé que lo hemos manejado, lo conocemos todo, que es un dato que hemos manejado aquí varias veces, cómo está distribuida estos fondos, cómo están invertidos estos fondos de pensiones en la República Dominicana. El Ministerio de Hacienda tiene títulos de Hacienda, están invertidos 48.20%. En el Banco Central 32.50%. En bancos múltiples 6.52%. En asociaciones de ahorros y préstamos 1.10%. En bancos de ahorros y créditos 0.4%. En empresas privadas 4.40%. En organismos multilaterales 0.2%. En fideicomisos 0.67%. En fondos de inversión 6.44%. Y en valores titularizados de renta fija 0.6%. Entonces, ¿cuáles empresas privadas tienen fondos de inversión en la República Dominicana provenientes de los fondos de pensiones? Bueno, está el caso, por ejemplo, de empresas privadas. Hay una inversión total de estos fondos en empresas privadas hasta ahora de unos 19,000 millones de pesos, dando el número redondo. Entonces ahí está Dominican Power, que tiene 8.700 millones, es decir, un 2.0%. Está Ejejaina, que tiene inversión por 4.700 millones, equivalente a un 1.8%. El Consorcio Energético Punta Cana, que tiene 6.64%, equivalente a 2.800 millones. Paralés Valores, punto de bolsa, que tiene 931.5 millones de dólares, de pesos. Entonces eso equivale al 0.21. y Unity Capital, punto de bolsa, que tiene 710 millones, equivalente a 0.16. Alfa Sociedad de Valores, que tiene 666 millones, equivalente a 0.15%. En la medida en que siga progresando el mercado de valores en la República Dominicana y esto permita una mayor transparencia, pudiera haber una mayor presencia de estos fondos en la inversión privada. Pero en conclusión, en la República Dominicana no hay grandes empresas dominicanas. No hay grandes empresas dominicanas. Buscamos las empresas icónicas, las empresas que son marca país, no son dominicanas. No son dominicanas. No son dominicanas. El único capital dominicano, realmente dominicano, hoy importante, el único capital, el único gran capital realmente dominicano es el de los fondos de pensiones. Cambio y fuera.
Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.